Bien, hermanos, cuando hablamos de los Salmos, es uno de los libros más conocidos de toda la Escritura. No siempre como uno quisiera, porque son para ser leídos, no para ser abiertos en las casas como una especie de resguardo. Eso es algo muy cultural en naciones como las nuestras, donde se tiene una porción de la Biblia abierta en un lugar como si eso fuera a proteger al hogar. Eso no tiene ningún efecto. La Biblia no es un libro mágico. La Biblia hace efecto solamente cuando se lee. Si no se lee, no hay forma. Pero el libro de los Salmos, alguien ha dicho que es el corazón de la Biblia, porque expresa sentimientos producidos por el Espíritu de Cristo, ya sea en oración o en confesión de pecados o en alabanza, en el alma de los siervos del Señor. ¿Quién puede decir que lee los Salmos y no encuentra porciones con las cuales identificarse? O sea, los salmistas eran hombres como tú y como yo. Y como vieron el domingo pasado, una de las características de la poesía hebrea era el subjetivismo. Hablan de lo que hay en su interior, y eso nos ayuda tanto porque nos damos cuenta que esos grandes siervos de Dios eran exactamente como nosotros. Por lo tanto, nosotros también podemos tener ese tipo de relación cercana que ellos expresan vez tras vez. Dice un autor, dice C.S. Lewis, que los salmos son poemas y poemas destinados a ser cantados. No son tratados doctrinales como tampoco sermones. Y eso hace que tenemos que tener cuidado de no acercarnos a los salmos como nos acercamos, por ejemplo, a los libros históricos, o como nos acercamos a las epístolas del Nuevo Testamento, o como nos acercamos a los evangelios. Para que la palabra de Dios sea aprovechada, nosotros debemos acercarnos a cada libro de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos. Así que eso es importante, que tengamos eso en cuenta. Cuando hablamos acerca del nombre de los salmos, el nombre para los hebreos no era salmos, evidentemente, porque salmos proviene de una palabra griega, proviene de la Septuaginta, como vamos a ver inmediatamente después. Pero la palabra los salmos eran conocidos como Tehilim, y eso es una palabra que en hebreo significaba alabanza, himnos o cánticos de alabanza. Y los israelitas le dieron este nombre porque provee mucho contenido de alabanza, aunque como veremos no es lo único que los salmos contienen. Pero al final terminan con unos cantos alabando al Señor. Aunque hay otros salmos que no son alabanza, sino oraciones. Por ejemplo, en el Salmo 72:20 habla acerca de las oraciones de David, hijo de Isaí. ¿De dónde proviene entonces el nombre actual? Bueno, ustedes saben que los nombres de los libros actuales que nosotros tenemos provienen en su gran mayoría de la Septuaginta. Repito que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Por lo tanto, tiene nombres griegos que no eran los nombres conocidos por los hebreos. Y la palabra viene de una palabra griega que significa literalmente cánticos con acompañamiento de instrumentos de cuerda. Eso es lo que significa salmos. Cánticos con acompañamiento de instrumentos de cuerda. Y esta es la traducción de una palabra hebrea que aparece al menos en 57 de los 150 salmos. Hay una palabra que ustedes van a ver a veces en los títulos que dice Mismor de David. Bueno, la palabra Mismor significaba himno o cántico para ser acompañado con instrumentos de cuerda. Así que Salmos es la traducción de esa palabra. También es conocido el libro de los Salmos, aunque en menor grado, como el Salterio. ¿Qué significa salterio? Bueno, salterio era uno de los tantos instrumentos de música que se utilizaban. Instrumento de cuerda. Con el paso del tiempo, ya no se refiere, cuando se habla del salterio, ya no se refiere al instrumento, sino al libro de los Salmos. Ustedes saben que eso suele ocurrir. Hay una figura literaria, que no me recuerdo ahora cómo se llama, donde en un momento determinado algo adquiere el nombre de otra cosa por el uso.
Es como, ya no es tan común, pero cuando yo era joven, a las navajitas de afeitar se le decían Gillette. Bueno, pero Gillette no era el nombre, lo que pasa era que era una marca específica de navaja de afeitar. Y al final terminó siendo Gillette. Bueno, es similar. Salterio es un instrumento de cuerda, pero es tan común en el uso de los salmos que al final terminó siendo un término para referirse a los salmos. Ahora, ¿quiénes escribieron los salmos? ¿Cuál es el autor humano de los salmos? Porque el autor divino de toda la escritura sabemos que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el autor humano del libro de los salmos? Bueno, debo decir en primer lugar que no aparece indicado de manera explícita en los 150 salmos. No. En ese sentido nosotros podemos mencionar 7 autores. 7. El más conocido de todos y el primero obviamente es David. A David se le atribuyen 76 salmos de las Escrituras, es decir, prácticamente la mitad. Tenemos 150, la mitad serían 75. 76 salmos fueron escritos por David. Pero también hay otro autor llamado Asaf. Este fue un director de coro en la época de David, que inclusive fue llamado una vez vidente, y era descendiente de Gersón. ¿Quién era Gersón? Hijo de Leví. Leví, que fue la tribu escogida para ministrar en los aspectos del tabernáculo, tenía 3 hijos: Gersón, Coat y Merari. Bueno, Gersón era uno de los hijos de Leví, por lo tanto, Asaf, como hijo de levita, era de aquellos que tenían la autoridad para ministrar en el tabernáculo. ¿Alguien recuerda algún salmo particular de Asaf? Yo presuponía que ese era el que iban a decir, porque ese es uno de los más conocidos. ¿Ustedes recuerdan el contenido del Salmo 73? Porque es uno de los más conocidos. Porque uno se identifica mucho con ese salmo. Ese es el salmo donde el salmista dice: óyeme, por poco se deslizan mis pies, viendo a los impíos que hacen y deshacen y no le pasa nada. Y aquí estoy yo tratando de hacer las cosas bien y a cada rato me va mal. ¿Le parece familiar? Claro que es un salmo súper conocido, porque cuando uno se encuentra con ese salmo y sigue leyendo, resulta de consuelo. Porque el salmista dice: por poco me aparto, hasta que entrando en el santuario del Señor, comprendí el fin de ellos. En otras palabras, yo no veo los resultados ahora, pero nuestro Dios es un Dios justo, y yo comprendí que temprano o tarde ellos van a recibir lo que ellos merecen. Así que tranquilo. La porción de ellos no está en el cielo, está aquí, pero ellos van a recibir lo que ellos merecen. Bueno, eso es un salmo de Asaf sumamente conocido, pero hay al menos 11 más. Un tercer autor son los hijos de Coré. Coré es mencionado como nieto de Coat. Una vez más, es importante porque Coat era uno de los hijos de Leví. Y era un grupo de músicos sagrados que se dedicaron a las alabanzas y al canto sagrado. A ellos se le atribuyen 12 salmos. Luego está Salomón. Salomón escribió 2 salmos, el 72 y el 127. Está otro autor llamado Etán, que era un sabio de la época de Salomón, que escribió el Salmo 89. Está Moisés, que escribió solamente un salmo. ¿Cuál es el salmo escrito por Moisés? El Salmo 90. ¿De qué trata ese salmo? Exactamente, de la eternidad de Dios y de la transitoriedad de la vida humana. Es allí donde dice: la edad del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Así que, mis hermanos, todo el que tenga aquí más de 80 años, dé gracias a Dios que está sobregirado. No se sienta mal. O sea, es para que agradezca, no para que se sienta, no para que se ofenda, es para que agradezca. Porque la Escritura dice que el Señor le ha dado larga vida. Y eso es algo por lo cual debemos dar gloria a Dios. Y otro que es Emán. Y mientras yo estaba estudiando esto, me di cuenta de algo que no lo encontré en ningún lugar. Pero aparentemente Etán y Emán eran hermanos.
porque buscando aquí y allá los encontré mencionados juntos en par de ocasiones, y en uno de ellos se mencionan que Tan era hijo de fulano, 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 y también estaba Emán. O sea que parece que eran hermanos. Bueno, Emán era también un israelita de la tribu de Judá y compuso el Salmo 88. Ahora, ¿cuántos de estos autores son mencionados en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? Uno solo, David. Eso no significa que debemos poner en duda su autoría. No. Simplemente es un dato. En el Nuevo Testamento solo se menciona a David como autor de los Salmos. Y algunos críticos, como siempre, empiezan a cuestionar la realidad de que David sea el autor de los Salmos que se le atribuyen. ¿Y cuál es uno de los argumentos? Bueno, uno de los argumentos es que en algunos libros de David usted ve que se habla acerca del templo. ¿Y qué pasa? Bueno, nosotros sabemos que el templo no lo construyó David. Nosotros sabemos que el templo lo construyó su hijo Salomón. Ah, ¿tú ves? No necesariamente. Porque aún antes de David nosotros vemos cómo se habla del templo. ¿Ustedes recuerdan ese incidente que se menciona con Samuel y Elí en el primer libro de Samuel? Bueno, en un momento determinado se menciona que Elí estaba en el templo y es obvio que el templo no había sido construido, faltaba mucho todavía. Conclusión, no es que es de otra época la escritura, sino que estas expresiones, templo y otras como santuario o como la casa del Señor, no se refieren específicamente a una construcción de cemento o de construcción dura con cualquiera que sean los materiales que ellos construían. No se refiere específicamente a eso. Se refiere más bien a la morada de la presencia del Señor, al lugar donde Dios moraba de una manera especial y donde era adorado. Aunque 100 de los salmos, de los 150, 100 han sido identificados por sus títulos o referencias, hay cerca de 50 que no tienen identificación. En otras palabras, hay cerca de 50 salmos que son anónimos. Que si tú preguntas quién lo escribió, nadie te puede dar una respuesta cierta. Ahora, la Septuaginta, y esto no es inspirado, ¿verdad? La Septuaginta atribuye algunos de esos salmos a Jeremías, a Ageo y a Zacarías. Y hay otros de estos anónimos que son de David y que nosotros lo sabemos no porque haya ningún indicio de que son de David en el salmo mismo, sino porque el Nuevo Testamento los cita como de David. ¿Quién inspiró el Nuevo Testamento? El mismo autor que inspiró el Antiguo. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene todo el derecho, la autoridad y el conocimiento para decir, eso fue David que lo escribió. Posiblemente se corría en el pueblo judío el rumor de que había sido David, pero hasta que no fuera ratificado por el nuevo, no había forma de saberlo. Bien, ¿cuándo se escribió el libro de los Salmos? Precisamente, como son varios autores, es el libro que más tiempo tardó en escribirse. ¿Por qué? Porque el primer salmo y el más viejo, ¿de quién es? De Moisés. Estamos hablando de cerca de 1500 años antes de Cristo. Y el último, bueno, el último no tiene autor, pero es evidente que el último fue después de la cautividad. Salmo 137. ¿Ustedes recuerdan cuál es el tema del Salmo 137? Como es un salmo corto, se lo voy a recordar. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, péguese mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Es evidente, si usted sigue leyendo y con esta porción, que es un salmo escrito ¿cuándo? Después de la cautividad. Así que
Eso estamos diciendo que pudiera ser 500 antes de Cristo. Así que si el primero fue escrito por Moisés y el último por alguien después de la cautividad, estamos hablando del 1500 al 500 antes de Cristo. O sea, el libro de los Salmos se escribió al final a lo largo de 1000 años. Y lo glorioso de eso es que escrito a lo largo de 1000 años por al menos 7 autores diferentes, tiene, como toda la escritura, una unidad. Porque al final de todo es un solo autor, el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el tema? Bueno, ustedes pueden comprender que si vamos a hablar del tema de los Salmos, no es fácil estructurarlo por la multiplicidad de autores. Sin embargo, hay un rasgo distintivo que nos ayuda a desglosar o enunciar un tema. ¿Cuál es el rasgo distintivo? El rasgo distintivo es el carácter devocional del libro, donde se expresa oración, confesión y alabanza por medio de cánticos espirituales. De hecho, normalmente cuando alguien está espiritualmente pasando por un periodo de aflicción, de tristeza, de dolor, normalmente la experiencia del pueblo de Dios es que encuentra en los salmos consuelo, ánimo, estímulo. Así que nosotros podemos decir, en resumen, que el libro de los Salmos es un compendio de poemas líricos que muestran al creyente conversando con Dios mediante la oración y la alabanza. Un compendio de poemas líricos que muestran al creyente conversando con Dios mediante la oración y la alabanza. ¿Por qué es importante el libro de los Salmos? Bueno, vamos a mencionar varias cosas. Por un lado, el libro de los Salmos era el himnario del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El himnario del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y por él podemos aprender una oración adecuada y una correcta alabanza. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en las alabanzas que allí tenemos. Allí hasta se nos mencionan los instrumentos que eran usados. Hoy en día algunos dan mucha importancia a los instrumentos como si hubiera instrucciones bíblicas al respecto. Y algunos inclusive piensan que se debe adorar en esta dispensación sin instrumentos. Otros piensan, no sé por qué, no encuentro forma de justificarlo por más vuelta que le doy, pero para otros pareciera que el instrumento inspirado es el piano. Pero la verdad es que nosotros no tenemos base alguna. Nosotros vemos, en el pueblo del Antiguo Pacto al menos, nosotros vemos que alababan con cuerdas, alababan con instrumentos de viento y alababan con instrumentos de percusión. Si nosotros vamos al libro de los Salmos, a lo largo de todo el libro de los Salmos nosotros vamos a encontrar todo eso, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Diferentes instrumentos de cuerdas, algunos de ellos desconocidos para nosotros. No, la guitarra no se menciona. No significa que no se puede usar la guitarra. Lo que quiero decir que no era un instrumento de esa época. Estaba el arpa, estaba la lira, el salterio, la cítara, o instrumentos de vientos como la bocina, la flauta, la trompeta, o instrumentos de percusión como los címbalos y los panderos. Así que definitivamente había mucha música. Y muchos de estos salmos eran utilizados para la adoración en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. En el primer libro de Crónicas, capítulo 15, nosotros vemos a David cuando está preparando todo para que su hijo Salomón construya el templo. Miren lo que dice el primer libro de Crónicas, el capítulo 15. David amarrando las cosas, ¿verdad? Preparándolas. Versículos 16 y 17 dice: Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores, no a los parientes de David, sino a los parientes de los levitas, con instrumentos de música, arpas,
liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus parientes a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y sus parientes a Etán, hijo de Cusaías. Versículo 19. Los cantores Emán, Asaf y Etán fueron designados para hacer resonar címbalos de bronce. Hermanos, los salmos sirven y servirán como fuente de inspiración para la alabanza en la iglesia. Cuando no existía imprenta, y a veces nosotros nos olvidamos de eso, ¿de cuándo es la imprenta? Gutenberg, 1500 y pico. Bueno, mis hermanos, antes del 1500 no existía imprenta. Así que no se imagine a la iglesia cantando con himnario y mucho menos con pantalla. O sea, no. ¿Qué hacían? Bueno, los cánticos se memorizaban. Se los aprendían de memorias. Y los salmos eran la fuente de alabanza por excelencia. Los salmos eran memorizados y eran cantados. Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 16 que mientras Pablo y Silas, después de haber sido azotados y estando en un cepo, la espalda rota, esteriscada, y con todo eso dice que estaban cantando himnos al Señor, nosotros tenemos razones de sobra para pensar que lo que estaban cantando eran salmos. Cuando se habla en la última cena que dice, y habiendo terminado cantaron un himno y salieron, la tradición dice que ese himno que se cantaba después de la Pascua era un salmo particular. Los salmos han sido por mucho tiempo la fuente de alabanza del pueblo de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios diciendo, no os embriaguéis, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros con salmos, cánticos e himnos espirituales. Cuando usted va a Colosenses 3:16, que dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, una vez más, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea que los salmos, desde esa época del Antiguo Testamento, en la historia de la iglesia, han sido un elemento fundamental para la alabanza y la adoración del pueblo de Dios. Y aún en la historia de la iglesia hay casos dignos de mencionar. Todos hemos oído hablar de Agustín de Hipona cuando se convirtió. Bueno, saben que el Salmo 4 fue usado como para él expresar su gozo supremo cuando se convirtió. Y en el lecho de muerte se dice que el consuelo de él fue el Salmo 32. O por ejemplo, ustedes han oído hablar de Juan Hus, quemado en la hoguera por su fe, y a Jerónimo de Praga, que también fue un mártir. Bueno, la historia dice que ellos murieron entonando un salmo. Hermanos, eso es más difícil, eso es más fácil decirlo que vivirlo, o aún que haberlo visto. Ustedes se imaginan lo impresionante que debe ser un ser humano en una estaca, siendo quemado vivo, ardiendo en llamas, por un grave delito para ellos, ¿cuál? Decir, yo no me retracto de creer en Cristo. Y en lugar de estar voceando y llorando y gritando, las llamas consumiéndolos y ellos cantando. ¿Y cantando qué? Un salmo. Cantando la palabra de Dios. Wow, eso es impresionante. ¿Ustedes recuerdan este evento de Martín Lutero? Cuando lo pusieron contra la pared en la dieta de Worms, que el primer día cuando lo pusieron contra la pared, él titubeó y no se atrevió a decir claramente que no se retractaba y dijo, déjenme pensar y orar. Lo dejaron ir para su casa. Bueno, al otro día ya él fue decidido y dice que en el camino él iba cantando el Salmo 46. Él iba cantando el Salmo 46. Y ese día cuando le dijeron sí o no, él dijo, no puedo ni quiero retractarme si no me convence en mi conciencia por las Escrituras. El Señor tenga misericordia de mí.
Fue fortalecido porque entonando las palabras del Salmo 46. Como dice un autor, no podemos cantar los salmos sin que nuestros corazones se ensanchen, nuestros afectos se purifiquen y nuestros pensamientos busquen el cielo. Así que, mis hermanos, no descuidemos el libro de los salmos. En este contexto, los salmos son una buena guía devocional para el creyente, porque, y esto es importantísimo, sobre todo en nuestros días, siempre ha sido importante, pero sobre todo en nuestros días, es un buen repertorio donde aprendemos un lenguaje divinamente aprobado para orar y dar acciones de gracias. En otras palabras, usted ha visto mucho de las oraciones de hoy día, usted ha visto mucho de las alabanzas de hoy día. Los salmos nos dicen, nos proveen un lenguaje que nosotros podemos orar y alabar con la certeza de que estamos orando bien y con la certeza de que estamos alabando conforme a la voluntad de Dios. No como estos salmos como estos cánticos de alabanza melosos que a veces uno no sabe si se lo están cantando al Señor o a una novia, y centrados todo el tiempo en sí mismos. Aquí, si el tiempo nos da, hablaremos un poquito de eso más adelante. Bien, mis hermanos, así que lo primero es, porque es importante, porque era el himnario del pueblo de Dios. Pero en segundo lugar, es impresionante cómo conocemos la naturaleza de Dios en el libro de los Salmos. ¿Usted ha visto esta serie que están dando? Salvador, Sujel dio 2 sermones acerca de los atributos de Dios. Es prácticamente imposible darla sin citar algún salmo. En todos los sermones se han citado algún salmo. De hecho, en algunos de ellos ha sido un salmo el punto de partida. Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde miré de tu espíritu? Tú estás donde quiera, omnipresencia de Dios. Óiganme, los salmos incluyen o hablan de la omnipotencia de Dios, Él todo lo puede, de la omnipresencia, Él está en todo lugar, de la omnisciencia, que es lo que Salvador va a estudiar hoy, Dios todo lo sabe. Nos habla de su santidad, de su justicia, de su rectitud, de su misericordia y de su fidelidad. ¿Queremos conocer cómo Dios es? Los salmos los revelan de una manera bastante fidedigna. Pero los salmos, en tercer lugar, no solamente nos muestran la naturaleza de Dios, sino que los salmos nos muestran al Dios de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Que hay mucho de descripción natural, muestra mucho la creación de Dios como un ejemplo de su grandeza. Solo hay un libro que supera a los salmos en teología natural. ¿Cuál es? No. En descripción de la naturaleza. No, el libro de Job. El libro de Job. Cuando Dios mismo aparece, hay como 3 o 4 capítulos que hablan de la naturaleza, que es solamente para decirte, ¿tú quieres discutir? Ok, Job, amárrate los cinturones y yo te voy a preguntar yo a ti ahora. Yo me imagino a Job, cuando uno lo lee, uno se imagina a Job poniéndose chiquitico. ¿Dónde tú estabas cuando yo creaba los cielos? Yo ni estaba, Señor. Y dime quién ató y quién puso en el océano. Y qué sé yo. Y esto y aquello y qué sé yo. Ay, ya no siga, Señor. Yo me lo imagino. Ya, Señor, yo sé que tú eres el Señor. Y, no, tranquilo. Ahora tú me vas a oír a mí. Y eso es expresión de la naturaleza. Hasta del Leviatán habla, que todavía nosotros ni sabemos bien lo que es. Pero aparte de Job, el segundo libro que más habla de la naturaleza de Dios, de la naturaleza de la creación de Dios, es el libro de los Salmos. Muchas escenas de la naturaleza se pintan con una mano maestra. El Salmo 107, por ejemplo, nos habla de la tormenta marina. O hay cuadros pastorales en Salmos 65 y 104. O el cielo estrellado, Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y entonces empieza a hablar de una manera más específica, diciendo lo que el Señor puso bajo el dominio humano. Y en cuarto lugar,
es la forma en que los salmos exaltan la palabra de Dios. Nosotros tenemos versículos que exaltan la palabra de Dios a lo largo de la Escritura. Sin embargo, ningún otro libro de la Biblia magnifica tanto la palabra de Dios como el libro de los Salmos. Empezando porque contiene el capítulo más largo de la Escritura y es un capítulo dedicado a la palabra de Dios. ¿Usted recuerda cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176. Recuerde, si se olvida, que tiene que ser un múltiplo de 22. ¿Por qué? Porque es un salmo acróstico. Y usted ve que está dividido en porciones y tiene como una palabrita hebrea. Bueno, cada palabrita de esa es una letra del alfabeto hebreo. Es un salmo acróstico, por lo tanto, al ser 22 letras, tiene 22 porciones. Dime, Angie, que lo está calculando. Es así, ¿verdad? Da redondito. 176 versículos. Mis hermanos, de esos 176 versículos, apenas 2 o 3 no mencionan de una manera directa la palabra de Dios. Claro, le dice la ley de Dios, su palabra, sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos. ¿Qué más? Sus juicios. Pero todo eso, ahí es que está muchos de los salmos que nosotros utilizamos para referirnos a la palabra de Dios. Un salmo inmenso, completo, exaltando la palabra de Dios. Por otro lado, y en ese mismo sentido, ningún otro libro del Antiguo Testamento es más citado en el Nuevo que el libro de los Salmos. Uno pudiera pensar, por ejemplo, ¿en qué otro libro es muy citado en el Nuevo Testamento? ¿Qué otro libro viene inmediatamente rápido? Isaías, a mí también me viene ese. Isaías, porque Isaías es reconocido como el profeta mesiánico, el profeta evangélico, porque habla muchísimo del Mesías. Sin embargo, los salmos son más citados que el libro de Isaías. ¿Saben aproximadamente cuántas citas hay en el Nuevo Testamento? Citando los salmos, cerca de 70. En otras palabras, eso constituye el 25%. Es decir, de todas las citas que el Nuevo Testamento hace del Antiguo, el 25% de esas citas son de los salmos. Y en quinto y último lugar, es importante porque los salmos nos muestran la experiencia del hombre piadoso con sus luchas y victorias. Si usted va a la parte histórica y ve a David o a alguno de esos hombres obteniendo victorias y todo, uno dice, wow. Pero cuando usted va a los salmos y ve sus luchas internas de creyentes verdaderos, usted dice, ay, pero si somos igualitos. Porque a mí también me pasa eso. Y eso es muy alentador. Pero no solamente presenta las luchas del hombre piadoso, también presenta al hombre impío con sus derrotas y ruinas. Con mucha frecuencia habla del hombre malo, como una especie de esperanza y de aliento a nosotros los cristianos, de saber que aquellos que andan de su cuenta de espaldas a Dios, Dios no los dejará sin castigo. Pero nos habla de cuáles son sus metas, de cómo no piensan en nada que tenga que ver con Dios, cómo solamente están pensando en sus propios deseos, propósitos y metas. Así que, en otras palabras, dicho de otra manera, aprendemos muchísimo del alma humana yendo al libro de los Salmos. Habiendo dicho eso, ¿cómo se dividen los salmos? Bueno, hay varias divisiones. Cuando usted tiene su Biblia y empieza a leer, se va a dar cuenta que hay 5 divisiones que hacen, que no nos vamos a aprender porque uno no se va a recordar ni le va a ser muy útil. Pero usted ve que tienen libros, hay 5 especies de libros. Uno va del 1 al 41, del 42 al 72, eso que está ahí. Pero eso de verdad no creo que ninguno de nosotros se vaya a acordar. Por otro lado, vemos que hay grupos específicos o clasificaciones propuestas. Salmos de David, salmos devocionales, etcétera. O a veces se dividen por temas. Hay salmos que enfatizan la confianza en Dios, otros consuelo, hay otros que enfatizan la historia, otras las misiones, otras la naturaleza. Pero la verdad es que quizás lo mejor es clasificarlo en 5 grandes categorías. 5 grandes categorías en que podemos dividir los salmos.
a partir de esas divisiones o de esos temas que ellos tratan. Y son, en primer lugar, salmos de alabanza y acción de gracias. Son esos salmos que ustedes ven que todo el tiempo están alabando. En segundo lugar, salmos penitenciales o de arrepentimiento. Denle un poquito más para adelante, que seguro que tiene que aparecer por ahí en algún momento. Salmos penitenciales o de arrepentimiento. Salmos históricos. ¿Cuáles son los salmos históricos? Aquellos que nos hablan de la historia. Uy, qué lejos se fue. No, está bien, está bien. Salmos históricos, hay salmos que alaban al Señor haciendo un compendio desde que el Señor los eligió como pueblo, cómo los sacó de Egipto, cómo los llevó por Sinaí. Es haciendo memoria de la obra de Dios a favor de su pueblo. Salmos proféticos, cuando hablan de eventos futuros y de manera específica los mesiánicos. Y salmos imprecatorios. Esa no es una palabra muy conocida, pero los salmos imprecatorios son aquellos en los que se pide el castigo de Dios sobre los enemigos del salmista. De manera especial vamos a detenernos en dos de estas clasificaciones. No en los salmos de alabanza o acción de gracias, porque eso es muy obvio. Tampoco en los salmos penitenciales o de arrepentimiento, que son básicamente dos. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los salmos de arrepentimiento? Los dos salmos de arrepentimiento de David, ¿cuáles son? 32 y 51. 32 y 51. No nos vamos a detener ahí, aunque sería muy instructivo. Y si nos detuviéramos ahí sería un problema, porque son tan ricos que entonces nos detendríamos ahí y estoy seguro que nos quedaríamos atrapados ahí y no seguiríamos avanzando. Tampoco voy a hablar de los salmos históricos porque ya lo describí de una manera general. Pero sí quiero que nos detengamos un poquito en los mesiánicos y en los imprecatorios. En primer lugar, veamos los salmos mesiánicos. ¿Cuáles son? Son aquellos que contienen profecías acerca de la vida y el ministerio del Mesías. Es decir, aquellos que contienen profecías acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y para que nosotros podamos entender un poco, permítanme hablarles del principio de la doble referencia. Nosotros lo vamos a estar mencionando de nuevo, este principio, en el ciclo siguiente que empieza en septiembre, cuando nos ocupemos de los libros proféticos. Pero aquí es importante mencionarlo. ¿A qué se refiere el principio de doble referencia? Bueno, mis hermanos, que con mucha frecuencia el Espíritu Santo toma situaciones o personas del tiempo del salmista y los aplica a Cristo en los asuntos del reino. De hecho, es razonable pensar que quizás los salmistas ni siquiera eran conscientes en algunos casos de que estaban profetizando acerca del Mesías. No necesariamente eran conscientes. Estaban hablando de sí mismos, pero a veces hablan hasta de cosas que no son aplicables. Para mí uno de los salmos mesiánicos por excelencia, por ejemplo, es el Salmo 22. Y es por lo descriptivo que es. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Los que pasan menean su cabeza y me vituperan. Bueno, definitivamente David escribió esto mientras estaba huyendo de Saúl. Pero él dice cosas ahí y da rasgos específicos que tú dices, ¿y cómo se aplicaría esto a David? Posiblemente el Espíritu Santo lo inspiró a escribirlo y él después ni siquiera sabía, bueno, será algo así como poético que pegue, pero él no tenía ni idea. Y sin embargo es tan específico con respecto al Mesías. Una muestra de que los salmos hablaban del Mesías está en Lucas 24. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurre en Lucas 24? De manera específica lo que dice el versículo 44. Después de resucitado el Señor Jesucristo se apareció a dos personas que iban camino a Emaús. Y empezaron a hablar y el Señor les pregunta, ¿y qué es lo que pasa? Y ellos le dicen, ¿y tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado aquí? ¿Y qué fue lo que pasó? Y ellos empiezan a hablarle. Y dice que el Señor empieza a hablar acerca del Mesías.
hasta que sus ojos son abiertos. Y ellos dicen, wow, con razón nuestro corazón se encendía dentro de nosotros. Bueno, miren lo que dice en Lucas 24:44. Lucas 24:44. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, ¿y dónde? Y en los salmos. En otras palabras, los salmos hablan de Cristo. No todos, pero hay salmos mesiánicos que es evidente que se refieren al Señor. Y nosotros podemos dar unos pocos ejemplos. ¿Ustedes recuerdan cómo empieza el Salmo 2? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y después dice, se levantarán contra Dios y contra su ungido. Uno pudiera decir, bueno, pero el ungido era David. He citado luego este salmo para ratificar que eso se refería a Cristo. Las naciones piensan en contra, pero se referían a Cristo. Las naciones se levantan contra el Mesías. O el Salmo 22 que ya yo cité, donde hay una representación gráfica impresionante para mí de la muerte por crucifixión. Sobre todo teniendo en cuenta que los judíos no practicaban la crucifixión. La pena de muerte de los judíos, ¿cuál era? Lapidación, apedreamiento. Los judíos no practicaban ni conocían la crucifixión. Ese era un método de castigo y de juicio romano. Así que esto está escrito 1000 años antes. Y si usted lee el Salmo 22, no tenemos el tiempo ahora, pero si usted quiere, cuando llegue a su casa, lea el Salmo 22 con este conocimiento y se va a sorprender. Uno va a decir, wow, pero es impresionante la descripción. Es un crucificado que está allí. Esto solamente se explica por la inspiración del Espíritu Santo. O pensemos en el Salmo 41, por ejemplo, donde se habla acerca de la traición de Judas contra Cristo. ¿De quién estaba hablando David? ¿De quién estaba hablando David en ese momento? De Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Ahitofel era uno de sus 2 consejeros de confianza. Ahitofel y Usai. Uno de los hijos de David se subleva, y es la segunda vez que se sublevaba. El primero que se sublevó no recibió el apoyo de ninguno de los 2 consejeros, pero el último recibió el apoyo de Ahitofel. Y David aquí en este salmo está hablando de Ahitofel, diciendo: el que comía, el que compartía conmigo su pan en la mesa me traicionó. Y no les recuerda eso, la cena del Señor, cuando le preguntaron: Señor, ¿y quién es el que te va a entregar? El que comparte el pan conmigo en la mesa. David estaba hablando de Ahitofel, pero el Espíritu Santo lo inspiró para referirse al Señor Jesucristo. Y así pudiéramos mencionar muchos otros salmos más. Así que esto es lo que se refiere con salmos mesiánicos. ¿Y los salmos imprecatorios? Bueno, en primer lugar vamos a decir lo que significa imprecar. La palabra imprecar viene de una palabra latina que significa rogar en contra de. In significa contra y precari significa rogar. En otras palabras, imprecar significa rogar en contra de alguien. Y es una expresión extraña, porque normalmente cuando uno ora, normalmente ¿cómo es? Es a favor de alguien, o a favor de uno o a favor de otra persona. Es un concepto un poquito extraño, orar en contra de. Porque lo que uno normalmente hace es orar a favor de. ¿Y qué contiene esta oración en contra de? La petición de que Dios descargue su ira sobre los enemigos del salmista. Ahora, esto es problemático para algunos, y quizás para algunos de nosotros lo sea. ¿Por qué? Bueno, porque algunos creyentes leen los salmos imprecatorios y a ellos les parece que son contradictorios con la actitud cristiana de amar a los enemigos. Pero esto
esto olvida que amar a los enemigos no es original del Nuevo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento se hablaba de que debían de amar a los enemigos. Ahora, hay una explicación que algunos dan y es una explicación incorrecta. Algunos quieren explicarlo diciendo que este sentimiento del salmista estaba basado en una falta de conocimiento bíblico porque la revelación es progresiva. Sonaría bien de inicio, ¿verdad? El punto es es que la revelación progresiva no se basa en ir progresando del error a la verdad, sino de lo parcial y oscuro hacia lo completo y lo claro. Son dos cosas diferentes. No es que se parte del error para ir hacia la verdad. No es eso lo que significa la revelación progresiva. Es que se van revelando cosas nuevas, pero lo que es malo es malo. Así que, mi hermano, ¿cuál es la explicación correcta acerca de los salmos imprecatorios? Bueno, hermanos, estos son oraciones hechas por hombres acosados por enemigos implacables que se oponían a la justicia. Y es indispensable que entendamos que cuando hacían estas oraciones no se trataba de venganza personal, porque la venganza no era aceptada tampoco en el Antiguo Testamento. Éxodo 23, versículos 4 y 5. Algunos creen que por eso ustedes han oído que algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. No hay algo más errado que eso. Es el mismo Dios que trata con su pueblo sobre bases diferentes. Éxodo 23, versículos 4 y 5. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, déjalo que se muera. Eso es lo que dice en su Biblia. No, la mía dice otra cosa. No se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. ¿Y de quién es el asno? Del que te aborrece, del que vive diciendo cosas contra ti, del que te ha puesto zancadilla, del que te ha hecho la vida imposible. Se le cayó el asno ahora. Que busque a sus amigos, a mí que conmigo que no cuente. ¿Verdad? Lo veríamos como natural. Es en el Antiguo Testamento que estamos, no en el Nuevo. Y dice, miren qué específico, no se lo dejarás a él solo, le ayudarás a levantarlo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Versículo 4 dice, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Y hermanos, esto puede implicar cierto sacrificio. Usted va para un sitio y se encuentra con el buey del vecino, que usted lo oyó que se lo había perdido. ¿Eso le va a variar su agenda? El hombre que vive insultándome, cuando yo regrese le diré que lo vi por ahí, es que se la busque. Y dice, no, llévaselo. O sea, es el mismo espíritu de amor al enemigo del Nuevo Testamento. Así que no está hablando de venganza personal. O vayamos a Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25. Versículos 21 y 22. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tienes sed, dale de beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Pero yo pensaba que esto era algo que aparecía en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. Sí, tienes razón. Es en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, que aparece citando este versículo del Antiguo Testamento. Así que algo que está claro es que la venganza no es aprobada. Eso es lo primero. Lo segundo, David mismo oraba a Dios por sus enemigos. Salmo 109, versículos 4 y 5. En pago de mi amor obran como mis acusadores, pero yo oro. Así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Son malos, me han hecho mal, ¿y qué yo hago? Yo oro.
Así que mis hermanos, y yo creo que aquí está el kit del asunto. Debe distinguirse entre un espíritu vengativo y el deseo de que el honor de Dios sea vindicado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es un espíritu vengativo y otra el deseo de que el honor de Dios sea vindicado. Salmo 79, miren la diferencia, Salmo 79. Versículos 6 al 13, oigan lo que dice. Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues han devorado a Jacob y han asolado su morada. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto a nuestro encuentro tu compasión, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Ven qué es lo que está detrás? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Sea notorio entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo, conforme a la grandeza de tu poder, preserva a los condenados a muerte y devuelve a nuestros vecinos 7 veces en su seno la afrenta con que te han ofendido, Señor. Ven, no es devuélvele las afrentas con las que nos han ofendido, no, la afrenta con que te han ofendido a ti. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. ¿Ven la diferencia? Es la motivación. Ustedes recuerdan cuando Moisés bajó del monte y vio al pueblo desenfrenado. ¿Qué hizo Moisés? Rompió las tablas, indignado. ¿Usted encuentra algún pasaje de las Escrituras que condene esa acción? No lo hay. Sin embargo, cuando van a entrar a la tierra prometida, casi se molesta y golpea la roca. Como, este pueblo me tiene cansado. Y por eso no entró. Entonces, ¿y por qué una ira allí no es tomada en cuenta y esta sí? Porque esta no estaba motivada por la gloria de Dios, sino porque él estaba cansado del pueblo. ¿Qué se dice de Moisés? Que era uno de los hombres más mansos de la tierra. ¿Qué se dice del Señor Jesucristo? ¿Qué dijo él de sí mismo? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Manso. ¿Y cómo tú dices que el Señor era manso cuando tú lo ves sacando a los mercaderes del templo? No fue de que, vamos a ver, vayan recogiendo. No. Hizo un azote de cuerdas. ¿Y por qué no hubo pecado? Porque él no estaba airado ni molesto por él. Han convertido en cueva de ladrones la casa de oración de mi padre. Wow. ¿Ven la diferencia? Así que la motivación de los salmos imprecatorios no es nuestra vindicación, es la gloria del Señor. Mis hermanos, Deuteronomio 32 y Romanos 12 dice claramente que la venganza es del Señor. Y otra cosa importante, no hay ninguna indicación en estos salmos que los enemigos hayan sido agraviados de palabra o de hecho por el salmista. No hay indicación de que el salmista oraba así y después se encontraba con los enemigos, le decía, sigue ahí, desgraciadito, que yo te... No. O sea, uno no ve nada de eso, porque estaba centrado en el Señor. Ahora, mis hermanos, en el Nuevo Testamento se encuentran expresiones similares. ¿Usted recuerda el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas? Los Gálatas querían imponer, había un grupo que quería imponer la circuncisión como condición para la salvación. Y el apóstol Pablo le dice, ojalá se mutilasen los que os desvían, ojalá se lo corten. Mi hermano, es una presión fuerte, pero no estaba motivada porque están enseñando diferente a lo que yo enseño. No, estaba pensando en la gloria de Dios. Piensen en esto. El salmo imprecatorio es una visión realista.
¿Por qué? Bueno, quizás nosotros oramos como dice el salmista en el Salmo 143:11. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. ¿Verdad? Una buena oración para un creyente. Pero el versículo 12 sigue diciendo: y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Mis hermanos, ¿debemos nosotros orar por la venida del Señor? ¿Por el establecimiento de su reino? Claro que sí. Pero cuando nosotros oramos por el establecimiento de su reino, también estamos orando porque el juicio de Dios ocurra. Segunda de Tesalonicenses, versículo 1:8, dice que Él va a venir en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando tú y yo oramos por su venida, implícitamente estamos orando por el juicio de todos los que no les reciben. Alguien lo expresó de esta manera: la victoria de Dios no puede ocurrir sin el aplastamiento del mal. Es un sentimentalismo absurdo querer lo uno sin lo otro. Wow. Así que recuerden, hay lugar para orar por el castigo de los enemigos, pero asegurémonos que lo estamos haciendo por amor a la gloria de Dios y no por amor a nosotros mismos, porque eso hace una diferencia del cielo a la tierra. Bien, mis hermanos, el tiempo se nos ha ido. Mencionar algo acerca del título de los salmos. Los títulos no son inspirados, aunque muchos de ellos están ahí casi desde los inicios. Y aunque a veces tienen unos títulos rarísimos, salmos sobre la paloma silenciosa. Y dice, ¿qué es esto? Bueno, muchas veces son indicaciones musicales, a veces es como tonadas, salmo para tal cosa. Es como que uno diga aquí, vamos a cantar qué bella historia con la tonada de, ¿cuál es, Alberto? Qué bella historia de su excelsa gloria. Hay una canción conocida, así que, oh sole mío. Entonces es como si uno dijera, un día vamos a cantar qué bella historia y lo ponemos aquí y decimos con la tonada de sole mío. O contamos bella historia con esa tonada. Eso es lo que muchas veces significa. Lo que pasa es que nosotros no conocemos ni lo uno ni lo otro. Pero esa es parte de las indicaciones. Vamos a cantarlo con la tonada de que si yo no entiende nada. Pero ellos sí lo entendían. Ellos sabían que la melodía o la música que iban a usar era la de una música típicamente conocida. Hay también ciertas palabras, tipos de salmo que nosotros vamos a ver, masquil, mismor y todo eso. Y ciertos términos musicales. Hay un término que ocurre con cierta frecuencia, que es el término sela, que uno lo ve no en los títulos, sino como intercalado. Y es un término bastante enigmático. La mayoría piensa que era un indicador musical, donde en ese momento, mientras se cantaba, era como que había que hacer una especie de silencio o de pausa. O sea que pueden ser tomados como indicadores de la melodía. Y mis hermanos, nosotros podemos aprender diversas lecciones. Ya el tiempo se nos fue, pero sí quería concluir diciendo lo siguiente. Cerca de un 60% del libro de los Salmos exalta la gloria y la persona de Dios. Y un 40% habla de las experiencias del salmista. Tenemos que tener cuidado de los dos extremos. Un extremo muy común hoy en día, que todas las canciones de alabanza tienen que ver conmigo, como yo me siento, y entonces cuando yo oro y todo eso. Tenemos que tener cuidado, porque a veces nos olvidamos de tener canciones sólidas que alaben a Dios. El otro extremo es el de algunos hoy día también, que no quieren absolutamente ninguna canción que sea subjetiva, que hable de los sentimientos internos. Pero entonces nosotros estaríamos en contra del patrón bíblico. Hay lugar para eso. Hay lugar para eso. Yo creo que sería sabio si nosotros mantenemos una proporción similar. Podemos cantar dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Podemos y debemos. Pero cantemos mucho más por quien Él es y por su gloria intrínseca.